Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un material que les va a ser más que útil al momento de diagnosticar una falla de Wi-Fi. ¿Sí? Es algo fundamental comprender estas cuestiones. Son cuestiones mínimas, pero sé que a muchos colegas les va a ayudar más que bien. Puntualmente, ¿de qué se trata el asunto? A la hora de enfrentar una falla de Wi-Fi, nada más importante que ubicarnos en el sector, es decir, acceder al área correspondiente, en este caso ahí el título lo expresa, no solo que nos va a brindar información de Wi-Fi, sino que también lo va a hacer con el Bluetooth. Y puntualmente es ese el bloque. Siempre les pido que dejen en contexto el área puntual a trabajar. Dentro de esa área empezamos con la parte principal, si se quiere, que tiene que ver con el análisis de las fuentes de alimentación. Por este lado tenemos una fuente de 1.1 voltios. Por acá en este otro sector tenemos otra de 1.8, ¿sí? Más acá abajo encontramos una de 1.1 y por acá una de 3.3. Cabe mencionar que está bueno realizar el proceso de diagnóstico en ese orden, ¿sí? Evaluar como primer medida, o sea, como primer paso, esta fuente, como primer elemento, hacer lo siguiente con esta otra, segundo, por este lado, la tercera fuente a evaluar y por acá abajo la cuarta fuente, ¿sí? 4 fuentes que debemos verificar en ese proceso. Me voy a acercar un poco para tener más detalles y justamente cuando estamos en este sector las analizamos. ¿Dónde podemos medir esas fuentes? Bueno, la primera, que está ahí como escala superior, esta de 1.1 voltios, la podemos medir en los siguientes condensadores. Condensador C3000, condensador C3001. Eso con el layout del equipo. Nos venimos por acá y ubicamos el condensador. C3000. Recuerden el tema de los números, gente. Los números tienen información más que importante. Acá estamos en el condensador, ¿sí? Por un lado, los dos primeros dígitos tienen que ver con el área, con el bloque. Noten que C30 inicia también el mismo integrado, U30. Y los dos siguientes números tienen que ver con la cantidad de componentes asociados, ¿sí? La cantidad de componentes que va a trabajar este integrado. Bien, entonces nos encontramos con este panorama. O sea, esto sería lo mismo que si nos venimos a este sector. Bueno, gracias a la simplicidad de Borneo, esto es más rápido hoy en día. Y estaríamos revisando como primer fuente de alimentación la que tiene que ver con dicho valor, ¿sí? 1.1 voltios en ese sector, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que evaluar. Una vez que realizamos eso, bueno, continuamos con el resto de las fuentes. Yo no quiero hacer muy extenso el video, pero es que sí lo que quiero recomendarles es que a la hora de un diagnóstico evalúen las fuentes, ¿sí? Señalen las mismas y comiencen con el análisis, ¿sí? Estas fuentes son las que necesitamos. Por acá abajo quedó una pendiente ahí, ¿sí? Esta es la número 1, esta por acá es la número 2, ¿sí? El mismo orden que tenemos acá desarrollado es el mismo orden que vamos a estar trabajando. Lo vamos a hacer de nuevo para que esto quede bien presente. Miren, me voy a acercar un poquito, ahí, que nos quede bien en panorama. Entonces, ¿cómo inicia el diagnóstico? ¿Cómo iniciamos una reparación? Punto central: el análisis de las fuentes, ¿sí? Decir, bueno, este es el sector que posee las fuentes de alimentación de esta área. Recordemos que este integrado administra los procesos de Wi-Fi y Bluetooth, ¿sí? Entonces me voy a enfocar en este sector. Dentro de ese sector voy a evaluar cuántas fuentes de alimentación tengo. Y a su vez voy a tener presente el orden jerárquico con el cual se expresan. Noten que no es casual, esto lo vamos a poner en otro color, que esta fuente está un poquito más arriba que esta otra, que a su vez le sigue esta, luego esta y finalmente esa que está ahí. ¿Sí? Eso no es casual, gente. Eso se los voy a estar comentando en próximas clases, pero tengan presente que eso no es una casualidad. Bien, entonces dijimos, paso número 1 a la hora de realizar un diagnóstico en un área: verificar las fuentes de alimentación, ¿sí? Evaluar cuántas fuentes, evaluar su topografía, etc. Primer paso: una vez que tengo ese elemento realizado, inicio con un procedimiento. El procedimiento va a ser justamente seguir ese orden. Mi primer control va a ser si esa fuente está presente. Ya vamos a avanzar, gente, con el tema de cuándo deben estar presentes, pero por ahora quiero que vayan
asimilando esta cuestión. Según esa fuente, podríamos decir que la tercera a diagnosticar es esta otra. Por acá tenemos una más, 4. Y acá tenemos la última, ¿sí? Una fuente que a su vez trabaja con las comunicaciones del circuito, ¿sí? 5 fuentes a evaluar. Están todas en un sector muy próximo, o sea, esto es bastante rápido. Primer paso, eso. Una vez que realizamos el control de las mismas, bueno, acá viene el sentido común del funcionamiento de un circuito. Recordemos que cualquier integrado tiene una tarea específica y que estas tareas tienen también un desarrollo claro a la hora de realizar su estructura de funcionamiento. Podríamos decir que por acá le llega algo a procesar y por acá va a generar algo con lo que le llegue, ¿sí? Estoy hablando en términos generales. Por un sector le ingresan un tipo de señales, por otro sector le van a egresar otro tipo de señales. A su vez, no nos olvidemos que este tipo de integrados, de la misma forma que recibe cobertura Wi-Fi, que recibe cobertura Bluetooth, también tiene la posibilidad de comportarse como un router, comportarse como un elemento de transmisión, o sea, va a hacer justamente lo contrario. Son circuitos que tienen doble función, pero ese es otro análisis a tener en cuenta. O sea, una vez que revisamos las fuentes, nos acercamos a este sector. Y acá los invito a que hagan lo siguiente. La información que está expresada dentro del integrado es contenido del fabricante del IC, ¿sí? Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que todo lo que encontramos acá es información del fabricante del integrado. Si buscamos la hoja de datos, vamos a encontrar el mismo contenido. Y fíjense que les compruebo que esto es así. Acá estoy en un A30, ¿sí? Recuerden esa pantalla, ¿sí? Estoy con el integrado U3003, el cual tiene ese tipo de conexiones, ¿sí? Recuerden eso, y es más, el que quiera, hágale una captura o tome una foto ahí, en ese momento, ¿sí? Ahí está. Bien, una vez que hicieron eso, recuerden que estamos en una 30, noten lo siguiente, una 10, ¿sí? Una 10 en su mismo bloque Wi-Fi y Bluetooth, utiliza el mismo integrado, ¿sí? Es decir, voy a hacer lo mismo, voy a marcar para que comparen las cuestiones. Acá tenemos un mismo integrado en dos equipos notablemente diferentes en gama, diferente en valor, pero con el mismo funcionamiento, con el mismo integrado. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, hay unos detalles a tener en cuenta. Wi-Fi trabaja con principalmente dos frecuencias, la 2.4 y la 5.0. En algunas partes del mundo, como Corea, esto también tenemos una frecuencia extra de 6.0. Bueno, pero en gran parte del planeta se trabaja con 2.4 y 5.0 GB de frecuencia en cobertura Wi-Fi. Bueno, en el caso de la 10, el sector de 5G, el sector de 5.0 no se lo han habilitado, no lo han conectado. Es decir, esto está sin conexión, ¿sí? Ahí está, eso está sin conexión en el caso del equipo A10. ¿Qué es lo que ocurre con el A30? Tiene habilitada esa función y por acá me acerco y acá se las muestro, ¿sí? Acá está habilitada la misma función, mejor dicho, acá está conectada la misma función que en el otro equipo no, ¿sí? Esos son los pequeños cambios y eso es lo interesante de poder analizar los circuitos de forma interna, ¿sí? Es mi primera recomendación, créanme que funciona. Al momento de un análisis, concentren el funcionamiento, el diagnóstico en ese sector, en la parte interna. En la parte interna tenemos muchísima información, tales como recién las que les mencioné. Circuitos que en algunos modelos se conectan y en otros no, propiamente por la característica del equipo, ¿sí? Son pequeños detalles, gente. Quería hacer algo corto, quería hacer algo rápido. Esto es muy amplio, pero bueno, la idea es compartir todos los días un poquito más para que la comunidad crezca y entre todos sigamos aprendiendo un poco más. Nos vemos la próxima. Saludos.